Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcario y vengo a hacer un análisis-reacción del programa Mi Nombre Es, con el artista Pablo Romero, que está haciendo la imitación de Dimash Kudaibergen. ¡Wow! ¡Qué difícil, qué difícil! La bandera de Chile por el programa, que es un éxito total, y la bandera de Kazajistán por Dimash, obvio, el gran artista. Así que vamos a ver qué nos transmite la canción Adagio, nada más y nada menos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Después de la intro. Si te gusta este tipo de reacciones, acordate de suscribirte. Tuki en suscripción, tuki en campanita y seguimos trayendo. Déjame en comentarios nombres del artista que te gusta y nombre de la actuación. Y vamos allá. ¡Wow! ¡Qué lindo que es! Está vestido igual. Está vestido igual que Dimash. My name is Dimash. Oh, esta la canta en inglés. Dificilísimo. I want this night without you. Ay, Dimash comenzaba más suavecito. Pero es muy difícil. Esta canción ya, de por sí, yo la tengo en la cabeza por Lara Fabián. Después vino Dimash. A mi cabeza, ¿no? Hay un montón de personas para cantar, obvio. Pero voy a dejar los cartelitos para que después miren y escuchen las interpretaciones magistrales. Pero no podemos hacer comparaciones. Sí podemos poner todo en la balanza. A Pablo no lo podemos evaluar como a cualquier otro artista que esté participando. Por eso corté. Porque Dimash tiene un rango vocal que no le alcanzan ni las 7 octavas del piano. Necesita una octava. O sea, es algo que es de otro planeta, Dimash. Y canta desde que nació prácticamente hasta ahora, practicando todo el tiempo. Toca instrumentos. Es alguien superdotado en lo que es actuación vocal. Y también en tocar instrumentos. Tiene la música impregnada, fluye. Pablo empezó a cantar hace poco y lo quiso traer a este programa porque lo admira profundamente y está haciendo un esfuerzo descomunal. Dicho esto, lo vamos a evaluar por su gran mérito de haberlo traído y gran esfuerzo de hacer lo posible de alcanzar algo similar a Dimash. Está cantando un poquito más fuerte. Vocal fry. Hermoso. Suave, muy bien. Claro, es que también hay que tener en cuenta los tiempos de la TV. Esta canción él Dimash la canta en el piano y comienza en un pianísimo, o sea, en un registro, en una dinámica muy suave. Pero tiene todo un tiempo de canción de ir desde el pianísimo con breathy voice, con una voz aireada al principio, y terminar en una voz mixta y una voz soprano allá que revienta, pero con una progresividad que le da el tiempo, que a nosotros nos resulta llevadero. Él tiene muy poco, entonces tuvo que arrancar ya desde la mitad, porque si empieza con un suave y termina con un forte, nos va a hacer ruido. ¿Me explico? Entonces se empezó por la mitad de la canción. Claro, ya está en el... Hermoso.
Melisma. No, es una bestia. Que le salga eso ya es una cosa. ¿Hace cuánto que canta este chico? Es una bestia. Maravilloso, maravilloso. Eso, claro, quizá a quien de pronto escucha que viene de un pianísimo y de pronto salta la voz mixta y no conoce bien la canción de Dimash, dice, pero ¿cómo puede ser eh, no falta algo, no sé, es como... y sí, porque está cortada la canción, ese es el tema, no es que falta algo, está cortada la canción, entonces de pronto resulta un poco incómodo acortar ese tipo de canción, necesita mucho tiempo de progresividad para llegar a ese agudo. Es muy difícil lo que hizo, lo hizo muy bien esa voz mixta. Bueno, el no, 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 perfecto. Lo otro, casi igualito. Hermoso. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Es muy difícil todo lo que hizo. Ay, Dios mío. Es muy difícil, claro. Y el que no lo escucha. Me vas a acordar. Bueno, ahora después les digo. Final. Y ahora agudos. Soprano. Muy bien, Pablo, te la jugaste. No cualquiera lo hace. Te felicito 1000 veces y 1.000.000 de veces. Te felicito porque no cualquiera se atreve a hacer lo que vos hiciste. Que nadie diga nada. Que nadie diga nada porque no pueden opinar siquiera. No pueden opinar nada malo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Estás diciendo algo de un extraterrestre. No estás cantando algo de un ser humano. Eso sí. Y encima está en un pedacito así. Yo me acuerdo cuando Dimash pasó la primera vez, fue la primera vez a cantar, que cantó SOS. También el jurado le dijo, pero vos estás queriendo cantar, cuando cantó ese estás queriendo cantar distintas octavas en una misma frase o algo así. Y no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque le sonaba raro. Le sonaba raro que pasen de una octava a otra, que vaya saltando por el piano así. Y miren dónde llegó Dimash. O sea, demostró que se puede hacer bien, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Cambió el look, cambió todo. Y les demostró a todo el mundo que se podía. Eh, y hoy por hoy lo admiramos, lo admiramos. ¿Por qué? Porque no se dejó intimar por nada, por nadie, siguió adelante. Pablo, obviamente, con, no sé, medio año que haya cantado, no va a ser Dimash que viene hace años cantando, no lo comparemos con eso. Comparémoslo con una balanza, ¿no? Con una balanza. Yo lo pongo en una balanza y digo, wow, cómo en tan poco tiempo puede atreverse a hacer esos agudos con voz mixta y que realmente los haga bien, que los haga bien colocados. No estemos mirando el detalle, porque realmente no está cantando, no está imitando a una persona típica, está imitando a un ser de otro planeta prácticamente, a un ser que es muy difícil cantar cualquier canción que elijan de él, es difícil de cantar, es tan difícil de cantar que no se puede cantar. Entonces es muy difícil evaluarlo y ponerlo en la misma... Yo no me gustaría ser el jurado y ponerlo a él, porque a él realmente no lo puedo evaluar de la misma manera que a otro, porque él lo está haciendo aparte por amor a Dimash, para que lo haga, para que sea más conocido en Chile. Es maravilloso el trabajo que hace. Y ya les digo, suena también más raro porque está cortado, está muy acortado. Si esto hubiese tenido el tiempo de progresividad desde el cero a que termina la canción, no hubiese sonado tan rotundo el cambio de que él no empezó desde el suavecito, no empezó desde el principio donde él
comienza con el breathy voice, que es la voz de susurro, porque empieza así, con una voz de susurro, adagio, y termina con esos voces mixtas y con la voz de soprano. Termina así, tirado al piso igual que él, arrodillado, cantado arrodillado, que es más difícil porque uno no tiene la fuerza del diafragma, la fuerza de respiración para dar esos agudos que dio, y sin embargo lo hizo así. Hablé demasiado, pero es que me entusiasmo cuando veo todo el esfuerzo que está haciendo Pablo. Por favor, lo tienen que ver, lo tienen que ver. Y que me pongan, es un gritón, no es un gritón, anda a gritar vos así si te sale. Yo lo defiendo a muerte, con capa y espada. Bueno, si te gusta mi reacción, acá te dejo los links por si podés ayudarme. Pero sobre todo suscríbete. Haceme un tuki tuki de suscripción, al lado en campanita. Y vamos con Pablo. Vamos con Pablo para que llegue también a la final. Todos son muy buenos. No es que tenga un favorito, porque realmente son todos diferentes, son todos diferentes. En los concursos se usan de puente para llegar al éxito, para que la gente los conozca. Y yo cada vez que miro a uno me quedo admirada. Hay tanto talento en Chile, es impresionante, impresionante. Yo los aplaudo. Bueno, les mando todo mi amor y todo mi cariño y nos vemos en la próxima reacción. Los quiero. Chau, chau. Ay, como deben estar las viewers.